A ti, Padre Santo, para ver tu gloria, para ver tu poder, para ver tu gracia, Padre. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús.
santo, santo, santo. Hijo de Dios. Sí, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Y tú eres Santo, sí, tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Qué bueno es estar en su presencia. Amén. Sabes, yo puedo decirlo tantas veces y tú puedes estar del otro lado y no creerlo. Yo puedo decirte cuán bello y precioso es estar en su presencia, pero si tú decides no creerlo, déjame decirte que en su presencia está todo lo que necesitas. Está todo lo que necesito. Muchos le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa. Y claro, a veces es difícil entender cómo aquellos que están sujetos a Dios, como aquellos que están en su voluntad, como aquellos que están creyendo y viviendo una vida conforme a su preciosa voluntad, a veces tienen padecimientos. A veces sufren. Yo me imagino a Job sin tener una explicación. Vinieron sus amigos que eran muy sabios en aquel tiempo, eruditos y doctos, y no supieron decirle cuál era la razón de que él estuviera padeciendo lo que padecía. Más bien le echaban la culpa y lo responsabilizaban de su condición. Le atribuían pecado. Pero sabes que allí en el libro de Job dice claramente: y no pecó Job. Aquel hombre se sabía justo delante de Dios. Empieza el libro diciendo que había un hombre que era perfecto, que era justo, que era un hombre aprobado por Dios, y aún así le tocó pasar el momento de la prueba, el momento difícil. Y las cosas no pueden ser evaluadas por el momento específico por el que estamos pasando. No podemos evaluar una dificultad, una adversidad, por el momento difícil por el que atravesamos. Tú tienes que reconocer cuál es el principio y cuál es el final. Pues allí reside la promesa de Dios. Allí está el cumplimiento de su palabra, porque Dios no engañó al hombre cuando le dijo que si él era conforme a su corazón, él le iba a sostener, él le iba a guardar, él le iba a proteger. Y aquel Job estaba muriendo, pero no murió. Estaba padeciendo, pero dejó de padecer. Aquel estaba sufriendo, pero el sufrimiento no terminó con su vida. Porque sabes que se interponía una palabra, una promesa, una fe. Una fe que persevera, una fe que no decae, que no desmaya, una fe que confía hasta la muerte, una fe que no deja, que no suelta. Por esa razón Dios le libró. Porque cuando se encontró con Dios, Dios le redimió.
Él le devolvió su riqueza, su salud, le devolvió todo aquello que le había quitado. Sería difícil que muchos lo entiendan, pero déjame decirte algo. Muchos se olvidan de cuál es el sacrificio, que cuál es la conducta que un creyente debe tener cuando Dios le dice y le promete algo, y desconfían de Dios, y desconfían de la palabra enviada, y desconfían del poder que tiene aquel que creó todo lo que ve en nuestros ojos. Desconfían. Es la razón por la que Pedro entró a hundirse en el mar, porque cuando oyó la palabra que Jesucristo le dijo, ven a mí, entró al mar creyendo, pero luego puso su mirada en lo que Dios no nos manda a poner la mirada. Puso su mirada en la tempestad, puso su mirada en las aguas, y dejó de mirar a aquel que le dijo, ven. Perdió el enfoque y entró a hundirse. Pero ¿sabes qué? Como te dije hace un momento, no podemos evaluar los procesos por el momento de tribulación, por el momento de aflicción, sino por el final y el resultado. Dice la palabra que Cristo fue a él y le tomó y le sacó de allí de las aguas y le devolvió a la barca y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sabe qué hizo Jesús? Le dijo, oh, yo te voy a decir en qué fallaste. Fallaste en creer, fallaste en confiar, perdiste el enfoque de lo que yo te dije y por eso entraste a hundirte. Pero déjame decirte, Pedro, que de aquí en adelante puedes cambiar esta situación, puedes cambiar tu forma de creer, puedes cambiar tu forma de vivir, puedes confiar en mí, yo no te dejaré. Es tan simple, es tan fácil, pero lo hemos hecho tan complejo. Todo creyente debe saber que aquello que Dios ha prometido lo cumplirá, que Él no faltará a su palabra, que Él no fallará. Pero si en el proceso tú dudas, si eres incrédulo y abandonas esa palabra de Dios, si tú la abandonas y la desechas, si tú te pierdes de ella, entonces no culpes a Dios por el resultado de no creer, de dudar, del fracaso que tú tienes creyéndole a aquel que ha dado su palabra. Dios no miente. Yo soy un testimonio de ello. Y en el momento más difícil te cuesta creer. Yo no culpo a Pedro por aquel momento. Aquel Pedro seguro tenía más fe que yo. No dudo de aquel Pedro, de su corazón, de su mente. Pero déjame decirte que algo me enseña esa palabra. Que en el momento más difícil cuesta creer. Que en el momento más difícil cuesta tener fe y confiar en la palabra de Dios. Cuesta aferrarse con uñas y dientes. Pero sabes, si aún así te mantienes firme, si aún así confiesas la palabra, como dice el Salmo, creí, por eso hablé, Dios no falla. En el último momento, en el último suspiro, en el último respiro, en el último pálpito de tu corazón, Dios hará el milagro, porque Él no va a dejar que su palabra caiga a tierra. No se va a hacer mentiroso con aquellos en los que confían en Él. Estoy seguro. En el último momento, si decides tomar la palabra y tener fe, en ese último segundo, el Dios del tiempo, el que lo controla todo, el que todo lo sabe, para aquel que no se acaban las agujas del reloj, no corren. Y aun si tiene que venir a darte vida y aliento luego de 4 días de muerto, Él lo puede hacer porque resucitó a Lázaro. No temas. Hay razones para creer. ¿Sabes por qué le decimos fiel? Porque no falla. Le decimos fiel porque Él no se equivoca.
Le decimos fiel porque todo lo que promete lo cumple. Así que, perdóname si te ofendo al decirte, tú tienes la culpa. Es tuya la responsabilidad. Es tuyo el error. Dios no falla. Permanezcamos en Él. Confiemos en Él. Creamos en Él. Y Él hará. Escucha, Él hará. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Vamos a confiar en Él. Amén. No suelte su palabra. Amén. No suelte su palabra. Su voluntad y su deseo es tu buena vida. Una vida abundante y rica, de paz y gozo. Amén. Gloria al nombre de Dios. Vamos a dar lugar a Nati que trae hoy la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias Padre eterno, gracias Rey de gloria, amado de mi alma. En esta hora, Padre glorioso, he aquí un remanente, Padre, que pone una demanda de maná, Padre, de maná del cielo, de pan de vida, Padre glorioso. Porque el hombre no puede saciarse a sí mismo, solo encuentra su saciedad en ti, Padre glorioso. Quieras tú, Padre, impartir de tu conocimiento y de la revelación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
a través de tu Espíritu ministrando nuestras vidas. Porque tú envías la palabra y no vuelve a ti, Padre, sin haber hecho aquello para lo cual fue enviada, Padre glorioso. Sea esta palabra, Padre eterno, una simiente, Padre, que crezca, que lleve muchos frutos, Padre glorioso, para tu gloria y para tu honra. Porque ciertamente toda palabra que sale de tu boca, Padre, te glorifica. En el nombre de Jesús, en tus manos, Padre amado, me abandono y pido que tu Espíritu sea el que guía cada palabra de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias. Durante mucho tiempo muchos no tuvieron ese privilegio. Hubo temporadas en la historia que generalmente los cristianos desconocen, donde no se podían congregar. Y hay hoy ciudades, hay hoy naciones que no permiten que el nombre de nuestro Señor sea glorificado y sea exaltado con plena libertad. Así que si tú, mi hermano, puedes cantar en la vereda de tu casa y honrar al Señor, si tú puedes venir y congregarte en una iglesia y unánimes alabar a Jehová y adorarlo, eso ya es un extremo privilegio que muchos hoy no tienen, o un privilegio que, como muchos no tienen, pierden sus vidas por honrar a Jehová. Pero Dios nos ha concedido este tiempo, aleluya, y digo que nos ha concedido porque llegará el tiempo en que no se podrá mencionar el nombre de nuestro Dios. Y los tiempos se han acortado. Dice la palabra de Dios que los tiempos se han acortado, porque si Dios no los hubiese acortado, entonces nadie sería salvo. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Esa es la misericordia de nuestro Dios, que conoce cuáles son a veces nuestras inclinaciones, que sabe cuán astuto es el enemigo, que conoce nuestras debilidades y acelera los tiempos para que tú y yo seamos salvos. Y aún así envía su Espíritu para que traiga convicción sobre las vidas y se vuelvan en amistad con Dios. Pero qué bueno que tú y yo estamos en amistad con Dios. Amén. Qué bueno es que tú y yo estamos en amistad con Dios. Y quiero que tú entiendas que la amistad que tenemos con Dios no es la amistad que el mundo conoce. Porque Jesús dijo, el que ama a su amigo, su vida da por ese amigo. Esa es la amistad que Dios estableció. No es la que el hombre estableció de te doy un regalo de cumpleaños y estás obligado a darme un regalo de cumpleaños. No es la amistad donde yo te presto y tú me prestas porque tenemos como una especie de pacto de amistad. No, en esta amistad yo no podía darle nada y él a mí me lo dio todo. Aleluya. Yo no tenía nada para entregarle, yo no tenía más que para él hubiese representado hoy en términos racionales una resta. Yo para él en términos racionales yo representaba algo que le disminuía, algo poco estimado a los ojos de los hombres. Pero siendo yo así, él entregó todo. Aleluya. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que Él dice, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Israel. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de Jacob era el Dios de un Jacob que tenía debilidades. Era el Dios de aquel que había cometido errores. Era el Dios de aquel que sí se había fallado. Pero ¿sabes? Dios decía, yo no me escondo y no digo yo no soy el Dios de Jacob. No, porque yo soy el Dios de Jacob y soy el mismo Dios que lo hizo ser el Dios, el Israel. El que yo levanté. El que yo hice una nación grande y que aún hoy perdura, porque su palabra permanece para siempre. Amén. ¿Sabes? Yo me admiro de ver cómo la gente y cómo la iglesia tiene en poco la palabra de Dios. Cómo la iglesia ha dejado de lado la escritura. Lo que muchos hoy murieron
lo que muchos antes murieron derramando lágrimas, sudor y sangre, que murieron en agonía por defender. Hoy la iglesia lo tiene en poca estima. Y esa es la palabra de Dios. Hoy la iglesia prefiere escuchar al profeta que ir a la profecía más segura. Hoy la iglesia prefiere las fórmulas que le sirvió a uno para tener abundancia que ir a la fuente de las riquezas. Y a mí me llama la atención, ¿y sabes por qué? Porque cada vez que yo profundizo más en la palabra, más me doy cuenta que toda mi realidad está condicionada a su palabra, a la palabra de Dios. Mientras yo más profundizo en su palabra, más me doy cuenta que lo demás no importa, que yo dependo de lo que Él dijo, que mi entorno depende de lo que Él dijo, que mis circunstancias dependen de lo que Él dijo, que nada de lo que me acontece, más allá de que en algún momento me pueda llegar a producir tristeza, sale de su control. ¿Y sabes por qué? Por la única razón de que nosotros somos barro y estamos en las manos del alfarero. Aleluya. Y todo lo que me acontezca, mientras yo esté en las manos del alfarero, el alfarero está bajo control. Él está bajo control. La forma que Dios nos dio era una forma perfecta. Cuando caímos de la gracia por causa del pecado, y muchos dicen, no, eso fue Adán. No, mi amado, caímos de la gracia, todos, no solamente Adán. Es verdad que caminamos con cargamos con una naturaleza que es una naturaleza caída, eso es cierto, pero yo quiero decirte que mi Señor Jesucristo vino siendo todo Dios y vino siendo todo hombre, y pudo Él haber cometido pecado, pero Él se abstuvo. Él fue tentado en todas las cosas, pero se mantuvo santo y se mantuvo justo. Amén. Aleluya. ¿Y sabes por qué esto acontece? Para que tú y yo no tengamos excusas. El primer Adán pecó, no porque estaba en una condición diferente o inferior a mi Señor Jesucristo, porque vino mi Señor Jesucristo en la misma condición en la que vino Adán, pero Él se mantuvo en santidad, Él se mantuvo en obediencia, Él se mantuvo en integridad. ¿Y sabes por qué? Para acercarte a ti de vuelta a tu Padre Celestial, para acercarme a mí de vuelta a la fuente de vida, porque entendió que el hombre separado de Él no tiene vida. Amén. Así que mi Señor Jesucristo descendió del cielo. Se hizo hombre y padeció. Él no tenía por qué padecer, pero Él te amó y Él me amó y se entregó. Él no se reservó. Él no se reservó. Por eso aquella canción que cantábamos al principio, perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. La única manera de que tú y yo pudiéramos estar y adquirir esa paternidad en Cristo solamente era mediante la sangre de Cristo. Solamente era mediante la sangre de Cristo, mediante el sacrificio de la cruz. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Juan? Dice, y el verbo era Dios. Y la palabra era Dios. Y ese verbo vino y se hizo carne. Hablando de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la palabra en el Antiguo Testamento para los hombres era solo una palabra y habían perdido la conexión con Dios. Se habían olvidado de la ley, se habían olvidado de lo que era tener al Dios vivo con ellos. Y el pueblo de Israel hablaba de su Dios, celebraba sus cultos, decía que cumplía con sus palabras, pero no conocía a Dios. Sin ir más lejos, cuando mi Señor Jesucristo es crucificado y el velo del templo se rasgó, lo que se evidenció es que dentro de donde debería haber estado el arca del pacto y el arca de su presencia no estaba.
Porque hacía tiempo esa arca se había perdido, había sido llevada de ese lugar, ya no estaba en ese lugar, allí donde los fariseos decían entramos a su presencia, la presencia de Dios no estaba. Es por eso que hay muchas iglesias que dicen que alaban a Dios, pero el arca de su presencia en esa iglesia ya no está más. Cuando el velo se rasgó, la verdad se hizo manifiesta. La verdad se hizo manifiesta y aquello que había permanecido oculto se hizo evidente. Por eso es que cuando Cristo viene a tu vida, el velo se rasga y tú te das cuenta que muchas cosas que estaban escondidas en ti ahora se hacen evidentes y tú comienzas a decir, entonces así era yo. Y comienzas a ver cómo es Cristo. Y te das cuenta del antagonismo de cómo tú has caminado y cómo Jesús caminó. Aunque tú cuando caminabas fuera de Cristo creías que caminabas en justicia. Aunque tú fuera de Cristo creías que caminabas siendo bueno y misericordioso. Pero ahora te encuentras con la verdad de Cristo y te das cuenta que no eras ni tan justo, ni tan bueno, ni tan santo. Y te das cuenta que no eras ni tan buen amigo, ni tan buen esposo, ni tan buena esposa, ni tan buen hermano. Que no eras ni tan buen padre, ni tan buena madre. Te das cuenta de que había algo en ti que te inclinaba al pecado y tú caminabas en el error y reproducías el pecado. Porque si algo tiene el pecado, que es una simiente que se multiplica. Cuando tú comienzas con un pecado, el pecado se multiplica y se multiplica y se multiplica, alcanzándote no solamente a ti, sino a toda tu descendencia. Por eso es que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía, por el pecado de este, hasta la cuarta generación serán alcanzados. Porque, ¿sabes? Se multiplica. No era la cuarta generación del hijo primogénito. No. Fíjate la diferencia. Cuando la bendición era impartida sobre el primogénito, este recibía la bendición. Pero cuando la maldición venía, no solo caía sobre el primogénito, caía sobre toda la descendencia. Porque el pecado y sus consecuencias se multiplican. Por eso la madre que fue violada y que tiene una marca espiritual, reproduce después, pero no solamente en una hija, sino en todas. Y la hija después en sus hijas. Y cuando tú quieres acordar, el pecado se multiplicó, la maldad se multiplicó, la mortandad se multiplicó, la enfermedad se multiplicó, la miseria se multiplicó. Porque el pecado se multiplica. Y a la luz de Cristo, tú comienzas a entender cuáles han sido tus caminos. Porque te das cuenta que hay un camino que es perfecto. Pensaba yo en este tiempo y decía, muchos dicen que Dios nos impone cosas. El impío en el mundo dice, Dios nos impone cosas. Dios nos dice, la vida viene con la obediencia y no nos da otra opción. En realidad eso no es así. Eso es una mentira del diablo. ¿Y sabes por qué? Porque uno tiene la capacidad de tener plena libertad en la elección de algo cuando tiene, digámoslo así, todas las cartas sobre la mesa. Cuando tiene toda la información. Cuando no hay una información sesgada, cuando tú sabes toda la información, tienes una libertad para escoger y decir, esto es lo que quiero porque ya analicé toda la información respecto de esto y no hay nada que me sea oculto y yo puedo elegir con pleno conocimiento. Pero el enemigo nunca te plantea el pleno conocimiento. Él nunca te muestra todas las cartas. Él solamente te muestra aquello que le sirve a tu carne. Y una vez que te muestra la carta, una vez que te entusiasma con esa carta, una vez que a ti te pareció codiciable el fruto del árbol, entonces
tú comienzas a caminar hacia allí. Pero Él no te plantea toda la realidad. No vino Él a decirle qué es lo que realmente pasaría si ciertamente desobedecía a Dios. Y sabes que si había alguien que sabía las consecuencias de desobedecer a Dios, ese era Satanás. Porque así como subió a su corazón el orgullo y se rebeló contra Dios, así mismo cayó de su gloria. Toda la esencia de lo que Él era se perdió y se corrompió. De ahí la importancia, ¿sabes? Dice que el pectoral que llevaba Aarón, el sumo sacerdote, tenía 12 piedras. Esas piedras no tienen brillo en sí mismas, pero sí lo reflejan. Y ¿sabes? Dice que Lucifer, su vestidura, todo él estaba hecho de piedras preciosas. Él no era la luz, pero él la reflejaba. Y cuando él fue alejado de la luz, todo el brillo que él creía que era, se perdió. Porque el que era la luz era Dios. Pero el diablo te muestra lo aparente. Él viene y te muestra solamente una versión. Y tú escoges sin pleno conocimiento. En cambio, Dios dijo, no, yo te voy a dar el panorama completo. Te voy a dar el panorama desde el principio hasta el final. Si tú escoges esto, tú tendrás muerte. No importa cómo tú lo quieras ver, este es el final de esta decisión. Yo te estoy mostrando el panorama completo desde el principio hasta el final. Y si tú escoges esto, tú tendrás vida eterna. Yo te estoy dando el panorama completo desde el principio hasta el final. Aquí en el medio tú puedes tener tristeza, pero aquí el final es vida eterna. Aquí en el medio tú puedes tener gozo, pero el final es un final de muerte. Dios nos brindó el pleno conocimiento de todo el panorama y nos dio a elegir en plena libertad. Y el hombre escogió. Dios no impuso, Él te dio el pleno conocimiento para que tú no dijeses, yo no sabía que esto traía esto. Pongo delante de vosotros el bien y el mal y escoged vosotros. Él dio plena libertad. El hombre escogió. No es verdad que las formas en que el mundo ve a Dios diciendo que Dios nos condiciona. Dios no nos condiciona. Él simplemente plantea el panorama completo. Y tú escoges. Y tú escoges. Y sabes, yo quiero decirte hoy que si el hombre entendiera que lo único que sustentó al pueblo en el desierto fue el maná que venía del cielo, no tendría miedo a lo que habría de venir. Si el mundo entendiera que el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne para que estuviera cerca de ti, y que más aún después de que resucitó envió a su espíritu, porque es a través de su espíritu Él grabó en nuestros corazones sus palabras y sus mandatos. Son esas palabras y esos mandatos que cuando tú estás por dar el paso equivocado, tú no sabes por qué, pero simplemente no lo puedes dar. Y parece justo y parece bueno, pero simplemente tu espíritu, tu corazón no te permite dar ese paso. Y cuando tú comienzas a avanzar en el tiempo y Dios te da el conocimiento y alumbra tu entendimiento con su palabra, tú dices, ahora entiendo por qué yo no pude dar ese paso, porque su ley que está grabada en mi corazón no me permitió dar el paso. O cuando tú accionas de una manera y tú dices, yo no sé por qué lo hago, pero simplemente sé que está bien. Y después tú profundizas en la palabra y te das cuenta que Dios estableció que eso fuera así. Tú no lo decidiste de una manera, por así decirlo, liberal, sino que estaba en tu corazón. Nadie te vino y te dijo, hazlo así. Simplemente tú sentiste que esa era la manera, porque Él clavó en tu corazón su ley. Porque eso es lo que viene a hacer Jesucristo, la palabra de Dios, cuando se hace manifiesta.
Porque el pueblo había olvidado a Jehová. Había perdido el temor. ¿Sabes qué necesita hoy la iglesia? Temor de Jehová. Temor de Jehová. Temor de Jehová. ¿Sabes qué es temor de Jehová? No es que tú te equivocas porque no diezmaste o porque no oraste al principio del día y dices, hoy mi día no va a ser el mejor porque hoy no oré en la mañana. Hoy mi mes no va a estar bendecido porque no diezmé. No es eso. ¿Sabes qué es? Es saber que tu error no permite que su presencia esté cerca de ti. Es que con tu desobediencia, con tu indiferencia, Dios se mantiene lejos de ti. ¿Sabes qué es el temor? Sufrir, sentir y padecer la ausencia de Dios. Es cuando tú dices, yo no puedo tenerte lejos. No es que tú me vas a dejar de bendecir, simplemente no quiero tenerte lejos. No es que tú ya no me vas a sanar, no, simplemente no quiero tenerte lejos. No es que yo hago esto porque tú me vas a dar o porque tú vas a hacer. No es que yo no puedo tenerte lejos. Ese era el temor reverente. ¿Sabes por qué el pueblo se confundió? Porque vino un Moisés y le dijo, Moisés, acércate tú a Dios y no vayamos nosotros. Porque ellos confundieron el temor. Había un Moisés que dijo, yo no voy a moverme si tú no estás conmigo. Y este pueblo le dijo, ve tú y no estemos nosotros cerca de él. No estemos cerca de él. Por eso el corazón del pueblo se volvía todas las veces a Egipto. Por eso siempre su corazón meditaba en la comida de Egipto. Su corazón meditaba en el agua y el vino de Egipto. Y no meditaba en el maná que descendía del cielo. Así está hoy el mundo. Así está hoy la iglesia cristiana. Está pensando en el pan que proviene del mundo, en el pan que viene en el salario, en el trabajo, y no está pensando en el maná que viene del cielo, porque si más pensara en el maná que viene del cielo, más fluiría maná para él, más vendría sustento, más vendría sanidad, más vendría restauración, más poder de Dios se manifestaría. Todos los hombres de Dios en la Biblia no se movieron. No se movieron bajo circunstancias, se movieron bajo dirección. Los hombres de Dios nunca se movieron bajo circunstancias, se movieron bajo dirección. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Timoteo. Aleluya. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Timoteo, aquel que era como un hijo para Pablo. En el capítulo 3, en el versículo 16. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y déjame leerte el mismo versículo. Esta es una versión diferente. Dice, cada escritura ha sido escrita por el Espíritu Santo, el soplo de Dios. Te empodera con su instrucción y corrección, dándote la fuerza para tomar la dirección correcta y guiarte más profundamente en el camino de la piedad. ¿Sabes? Todo lo que a nosotros hoy, a la iglesia, le hace falta
no ha salido de aquí. Todo lo que a la iglesia le hace falta no ha salido de aquí, permanece aquí. Poder, unción, dones, riquezas, tierra, ensanchamiento, salud, prosperidad, multiplicación, está aquí. Pero como la iglesia ha decidido bajarla debajo del almud y la ha dejado allí guardadita, no le alumbra su palabra el camino, no le es lámpara a los pies y tropieza una y otra y otra y otra y otra vez y dice, no, pero yo me moví bien. Escucha, el mover del Espíritu Santo en un culto no implica que te dirija todos los días de tu vida. Cuando uno camina, tu caminar no radica solo de un solo paso. Así que tú puedes sentir al Espíritu Santo cuando diste un solo paso en un culto, pero eso no significa que tú estés caminando con Él. Caminar con Él es que esta palabra, que es lumbrera tu camino y lámpara a tus pies, no se aparte de ti. No es que para esta situación la Biblia no me sirve. Mentira. No es que la Biblia no habla de negocio. Mentira. No es que la Biblia no me puede ayudar en la relación en mi matrimonio. Mentira. Dice, la Biblia es útil. Y como la iglesia ha desestimado la Biblia, el Espíritu Santo no puede trabajar en el corazón, porque esto es materia prima para el Espíritu Santo. Cuando esto está grabado en tu corazón, cuando tú decides profundizar en ella, entonces el Espíritu Santo toma de lo que hay en ella y te trae luz al camino. Y cuando el camino está oscuro te alumbra, y cuando en el camino hay piedras te alumbra, y cuando el camino está plagado de víboras te alumbra y las espanta. ¿Sabes? Cuando el camino es un mar rojo que está enfrente de ti, la palabra de Dios abre ese mar rojo. Por eso es que la iglesia ha desestimado esto y vive en fracaso. Porque ha desestimado la palabra de Dios. Y dicen cuando escuchan, porque por cuanto no le tuvieron en cuenta a Dios, dicen, no, pero yo lo reconozco a Dios, yo lo menciono. Esto es mencionar a Dios, esta es su voluntad. Aleluya. Que tú digas Dios, que tú digas Jehová, que tú digas el Elohim, que tú digas el Elión, que tú digas Yahweh, no tiene peso en ti si su revelación no está en ti. Y yo voy a decirte algo. No hay nadie que pueda ser cambiado sin esto. No me importa cuántos años lleve una persona sentada en un pupitre o en un banco de iglesia. No me importa cuánto haya estudiado una persona, ni cuántos títulos tenga, si esta palabra no alumbra tu camino para cada paso de tu vida, entonces tú estás caminando en oscuridad. 20, 30, 40 o todo tu ministerio en oscuridad. Lo lógico es que una persona, y digo lo lógico, estoy hablando de lo lógico, no de lo sobrenatural. Lo lógico es que una persona que ha vivido muchos años en un lugar, por lo menos conozca un par de versículos de esta Biblia. No le estoy diciendo la cita, pero que conozca un par de versículos. Eso es lo lógico. ¿Y sabes por qué? Porque tú pasaste toda la primaria y el himno nacional de la nación en la que tú estás, tú te lo aprendiste. Y solo lo cantabas en los actos. Pero el cristiano ha venido domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo a las reuniones y los apartamentos y toda la cosa, pero no puede mencionar ni siquiera las bienaventuranzas. Y tú me vas a decir, bueno, pero eso es externo. Sí, estamos hablando de lo lógicamente.
Ahora yo voy a decirte algo. Si la palabra de Dios es útil para instruirme, no, es que la palabra de Dios no es para que tú instruyas al otro. Y no es que no sirva, es para que te instruya. ¿Sabes qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Es Pablo diciéndole a Timoteo: oye Timoteo, no la desestimes, Timoteo. Mira, Timoteo, no la tengas en poco, Timoteo, porque la única manera en que tú seas cambiado, la única manera en que tú seas prosperado, es a través de ella. Porque ella te va a instruir, porque ella te va a enseñar, ella te va a redarguir, ella te va a corregir, ella te va a instruir en justicia. No, es que yo creo que Dios no fue tan justo cuando permitió aquello. Yo voy a decirte algo. ¿Sabes cuántos cristianos leen las historias? Los hechos de la Biblia. Y le ponen en su corazón que de pronto Dios no era tan justo. Si aquellos eran inocentes, ¿por qué tuvieron que ser exterminados? Y sabes, se quedan con ese análisis en el corazón. No le dicen: Espíritu Santo, Dios es justo. Trae luz sobre las tinieblas en mis pensamientos. Dios es justo. Dios es justo, Dios es justo. Pero la única manera de instruirte en justicia es su palabra. Es la revelación de la palabra mediante el Espíritu Santo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabes qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Ve delante de mí. Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. ¿Sabes? La palabra perfecto también es justo. Es un sinónimo de justo. Él estaba diciendo: oye Abraham, ve delante de mí y sé justo. ¿Y sabes por qué Dios le estaba diciendo eso a un Abraham? Porque le había prometido que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que su descendencia sería como la arena del mar. Le había prometido una tierra para que su descendencia pudiera reproducirse y multiplicarse. Le dijo: como las estrellas del cielo se van a multiplicar. Pero yo quiero decirte algo: no solamente tu descendencia va a multiplicar, sino que tu territorio se va a ensanchar. Y Dios le estaba diciendo a Abraham: sé justo, porque los justos heredarán la tierra. Los justos heredarán la tierra. Y tú me vas a decir: pero yo he caminado en justicia. Atento a la justicia con la que tú has caminado. Porque si el Espíritu no te ha instruido en justicia, si su palabra no te ha guiado en justicia, tú no vas a heredar nada. El que hereda la tierra es el justo. Y el justo es el que ha alcanzado la revelación de la justicia de Dios por medio de su palabra. Por eso muchos andan enfermos. Por eso muchos andan en debilidad. Por eso muchos andan en mortandad. ¿Sabes por qué? Porque han desestimado la palabra. Mira, cuidémonos de desestimar la palabra, porque no hay victoria fuera de ellos, fuera de ella. Y yo quiero que vayas conmigo para ir terminando, aleluya, al libro de Josué. Tú sabes que Josué fue el que sucedió a Moisés. Escucha bien, no es que Dios no quería que Moisés los introdujera a la tierra prometida. Eso no es así. Yo quiero decirte algo. Dice más adelante Josué, léelo después tú a los capítulos, que Josué hizo como Dios le había mandado a Moisés. Porque estas instrucciones fueron antes para Moisés, a quien Dios designó para llevar al pueblo a la tierra prometida e introducirlos, fue a Moisés. Escucha, dice Moisés: por cuanto tú no me santificaste,
por cuanto tú no tuviste temor y no me santificaste delante del pueblo, no entrarás en la tierra prometida. Y tú me vas a decir, oye, pero Moisés hizo todo lo demás bien. ¿Acaso es Dios injusto? ¿No conocerá a Dios las intenciones del corazón? Y estamos hablando de Moisés. Estamos hablando de Moisés. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un error lo excluyó de la tierra prometida. Pero fiel es Dios, que se proveyó de un Josué. Y no era cualquiera este Josué. No era cualquiera este Josué. Y yo quiero decirte algo, ¿sabes? Se dice que Josué probablemente era parte, siendo esclavo, de los ejércitos en Egipto. Él tenía habilidades. Él no era cualquiera. Tanto Josué como Caleb no eran cualquiera. Tenían una mente clara. Y Dios se buscó a uno que tuviera una mente de conquista. Pero uno que tuviera una mente de conquista, no dependiendo de las circunstancias, sino dependiendo de la dirección. Porque el que camina en el camino de Cristo no depende de las circunstancias, de la dirección. Jesús no vino y dijo, no, lo que pasa es que esto está así y me van a querer matar. ¿No sabes qué dijo él? A esto yo he venido. A esto yo he venido. A esto yo he venido. No vayas, te van a que a esto yo he venido. No dijo un Pablo, líbreme, Dios, de no hacer lo que Él me ha mandado hacer, por miedo a los padecimientos. Porque había una palabra. Y dice en el capítulo 1, una vez que Moisés había ya muerto, que Dios le dijo a Josué, había ya muerto Moisés y había quedado al mando Josué. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás. Porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero decirte que Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Cada palabra que Él dejó aquí es útil para ti, para enseñarte, para redarguirte, para instruirte en justicia. Estas palabras son para ti. Dios te está diciendo a ti que por cuanto tú has desestimado, por cuanto hoy la iglesia ha desestimado esta palabra, su camino no es prosperado. Fracasan una y otra vez y repiten una y otra vez el mismo error, porque han ignorado la palabra de Dios. Dios no le dijo a Josué, mira Josué, esfuérzate y sé valiente porque tienes que derribar muchos ejércitos. No fue así.
No fue así. No fue así. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Tú quieres ser fortalecido. Atento a la fortaleza que tú estás pidiendo y con qué intención la estás pidiendo. Esfuérzate y sé valiente para hacer todo cuanto está en la ley, para hacer todo lo que está en mi palabra. No te apartarás de ella. Y entonces tu camino será prosperado. Pero el que no está bajo la lumbrera de la palabra, entonces su camino no será prosperado. Y es tiempo de que hoy cada uno de nosotros y la iglesia diga, mi camino está siendo prosperado. Porque yo voy a decirte algo, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y mientras estaba en Egipto estaba bajo presión. Mientras estaba en Egipto el enemigo hacía con ellos lo que se le daba la gana. Mató a sus hijos mientras estaban en Egipto. Les robó mientras estaban en Egipto. Los mutiló, los flageló mientras estaban en Egipto, porque él tenía legalidad mientras ellos estuvieran en Egipto. Y escucha bien, dice que las huestes celestiales cuando el pueblo salió, salieron. O sea que las huestes celestiales estaban en Egipto, cuando el pueblo estaba siendo oprimido. Pero el pueblo no era libre. ¿Estaban los ángeles? Sí, estaban los ángeles. Pero el pueblo seguía siendo oprimido, porque no había legalidad. Pero cuando tú entras en el pacto bajo la sangre de Cristo, tú sales de Egipto y entras en un desierto. Y muchos dicen, el diablo nada. Cuando tú entras en el desierto Dios te afligió, dice la palabra, para probar tu corazón. Y tú estás diciendo todo el tiempo, es el enemigo, y Dios te está diciendo, te estoy probando el corazón, te estoy probando el corazón, te estoy probando el corazón, porque no vas a entrar a la tierra prometida con ese corazón. Procura ser de los que entraron en la tierra prometida, no apartándose ni a diestra ni a siniestra de mi palabra, antes que perecer en el desierto. Porque no era la voluntad de Dios que el pueblo pereciese. ¿Sabes por qué el pueblo pereció en el desierto? Porque abrió su boca para declarar sobre sí maldición. Moriremos en este desierto, dijeron. Nos sacaste para perecer en este desierto. Y por cuanto el pueblo declaró maldición, no fue Egipto. Y tú debes determinar en qué temporada tú estás. Porque si tú ya saliste de Egipto, entonces tal vez tú estás pasando el desierto. Y entonces Dios está permitiendo muchas cosas porque está probando tu corazón. Y tú le estás totalmente echando la culpa al enemigo. Y Dios te dice, hace tiempo saliste de Egipto. Y te afligió Dios. Léalo a usted después en Deuteronomio. Y te afligió Dios para probar tu corazón. Porque hay cosas que están en tu corazón que no han sido circuncidadas. Y si no son circuncidadas, si no son quitadas, esta palabra no puede ser grabada. Esta palabra que va a ser grabada en tu corazón por el Espíritu Santo no se puede grabar cuando tú no has quitado todavía los ídolos que pertenecían a Egipto. Hasta que tú no decides romper con eso. Pero Josué lo tenía claro. ¿Sabes que Josué se fue enfrentando a diferentes ejércitos? Empezó con Jericó. Bueno, primero antes cruzando el Jordán. Cruzando el Jordán cuando ya le tocaba su tierra prometida. Cuando él dijo, bueno, esta es mi asignación. No era del otro lado del Jordán, era cruzando el Jordán. Es que la asignación de Josué no fue antes del Jordán. Antes del Jordán, Josué estaba bajo el mandato de Moisés. Y aunque ya tenía la revelación de que le iba a suceder, nunca se puso por sobre Moisés.
Su asignación era cruzando el Jordán. Y cuando él cruzó el Jordán, él tenía algo en su corazón. No se apartará de tu boca este libro de la ley. En ella meditarás de día y de noche para que tu camino sea prosperado. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Yo te voy a entregar a todos tus enemigos, pero si tú te apartas, tú estarás caminando fuera de un camino próspero. Tú estarás caminando en maldición. ¿Y sabes cómo yo lo sé? Porque hubo una vez cuando el pueblo se enfrentó a Jai. Tú lo vas a ver más adelante, creo que en el capítulo 4. Aleluya. En el capítulo 8 dice que el pueblo le dijo a Moisés, le dijo a Josué, son muy pocos, no envíes a todo el pueblo, ¿para qué los vas a fatigar? Jai es muy pequeña, con unos pocos hombres los vencemos. Escuche, Josué, prestándole oído a lo que decía el pueblo, dice que fueron, y allí fueron derrotados. Ellos venían de derrotar a Jericó, una ciudad altamente fortificada. Una ciudad que cuando cayó todas las naciones que estaban sobre esas tierras se iban a ser destronadas, esa nación era una especie de muralla porque estaba haciendo de contención. Si se lograba vencer Jericó, todas las demás naciones que venían después quedaban completamente desprotegidas. No es que Dios eligió Jericó porque sí, no, Dios dijo, yo voy a derribar tus fortalezas. Cuando Jericó cayó, el pueblo pensó, mire lo que es el corazón del pueblo, que ellos lo habían vencido. Las murallas cayeron porque Dios las derribó. Amén. Pero ellos creyeron que Jai, como era más pequeña, con sus fuerzas ellos podían. ¿Para qué iban a consultar a Dios? Y Josué prestó oído. ¿Y sabes qué hizo? Mandó aproximadamente 3,000 hombres. Y allí, por Jai, una ciudad pequeña, fueron derribados y derrotados. Con lo que implicaba eso. Si Israel había sido derribado y destruido, si había sido derrotado por una pequeña ciudad, ¿no dirían las demás naciones, somos mayoría y tenemos más fuerza? Enfrentémoslos todos. Ataquemos de a una, todos juntos. Si Jai, que era pequeña, pudo derrotarlos, puso a Israel en vulnerabilidad. Y ahí está la palabra, Josué, ¿qué te dije? Tu camino será prosperado si tú meditas en mi ley, no en lo que te dijeron los hombres. Si tú escuchas mi voz, no lo que te dicen los hombres. Porque no importa cuán pequeña sea la ciudad, puede ser pequeña o puede ser grande. El tamaño de la ciudad no importa. Lo que importa es que tu victoria no está en lo que tú ves o en lo que tú consultas de los hombres. Mi victoria está en mi palabra. Yo te prometí que los entregaría y soy yo el que los va a entregar a mi manera, en mi tiempo y en mis formas. Es por eso que tú tienes que analizar tu vida. Tú tienes que reflexionar en el camino que tú vas caminando. Si tu camino ha sido prosperado o no ha sido prosperado. Porque Dios le dijo a Josué, no esfuérzate en conquistar, no esfuérzate en ir y derribar y destruir a los ejércitos enemigos. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Porque muchos van a venir a contradecir mi palabra, pero mi palabra permanece para siempre. Mi palabra permanece para siempre. Van a venir y te van a decir que no eres suficiente. Van a venir y te van a decir que tu tiempo ya pasó, que hace tiempo ya tú estás en el polvo. Pero sabes, hubo un Job que dijo, aún del polvo, mi Dios me va a levantar. Y yo quiero decirte algo acá, su palabra es una promesa para ti.
Y es una promesa para mí. Cuando Dios le dijo a Josué, Dios te estaba diciendo a ti, Dios me estaba diciendo a mí, me estaba diciendo Natalia, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Y sabes por qué? Porque detrás de ti hay muchos que no tienen su herencia, porque el diablo los ha mantenido en Egipto. Hay muchos que han permanecido en el desierto, porque no ha habido un Moisés que le ha impartido la ley, porque no ha habido un Josué que se ha mantenido firme en la palabra. Todas las conquistas, los 31 reyes que derribó Josué, los hizo siguiendo el mandato de Jehová. Tal cual Jehová dijo, así él hizo. Y dice la palabra, e hizo Josué como Dios le mandó. E hizo Josué como Dios le mandó. Aleluya. Y no hubo uno que se mantuviese en pie. Es que tus enemigos están en pie. Si tus enemigos están en pie, es porque entonces o no eran tus enemigos y tú te estás equivocando de blanco y estás tomando gigantes que no son tuyos. Porque ¿sabe qué tiene el cristiano? Que todos son enemigos. Y nunca ve la prueba en el desierto. Nunca ve la prueba en el desierto. Nunca ve la prueba en el desierto. Anda golpeando al aire. Porque toda la culpa la tiene el diablo. Y el diablo hace rato que no mete la cola. Pero como ellos caminan en oscuridad, porque desestiman la palabra de Dios y no le tienen en cuenta. Dice que Josué, ninguno se mantuvo en pie. Él los derribó a todos y conquistó todos. Saqueó todas las ciudades, las prendió fuego. Y el botín se lo quedó el pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque él caminaba en la palabra. ¿Cuántas veces se equivocó Josué? Desatendiendo la voz de Dios. 2 veces. La primera, con Jai. Escuchó al pueblo. Escuchó al pueblo. Y la segunda, con Gabaón. ¿Sabes por qué? Porque escuchó al pueblo. Y escuchó su corazón. Cuando agarraba y decía, pobres los gabaonitas. Pero dice que ellos vinieron con astucia para establecer alianza con Josué. Y por cuanto establecieron alianza, dice la palabra que ellos no pudieron matar a ningún gabaonita. Ellos no pudieron tocar sus tierras. Ciertamente los gabaonitas se hicieron siervos de ellos, pero ellos no pudieron destruirlo como el resto de las ciudades. ¿Hasta dónde permaneció Gabaón? Aun cuando estaba David. Dice que vinieron 3 años de hambre. Y David consultó a Dios y Dios le dijo, ¿sabes por qué? Porque Saúl mató a gabaonitas. Y ustedes, escuche el tiempo, yo le estoy hablando de David, y dice que cuando Josué empezó a conquistar la tierra, hizo un pacto con los gabaonitas, hizo alianza y dijo, ninguno tocará a ustedes, no les harán daño. Y cuando Saúl se levantó contra los gabaonitas, 3 años de hambre vinieron después sobre la tierra. Que la palabra de Dios no permanece. 2 veces se equivocó Josué. 2 veces, pero no le volvió a ocurrir. No le volvió a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque cuando siguió conquistando, Dios le dijo, ahora tú vas a ir a hacer esto, al otro día vas a hacer esto, y al otro día vas a hacer esto. ¿Y sabes qué dijo? Tú dices, y yo diligente hago.
Y en la palabra de Dios dice, y repentinamente Josué subió, y repentinamente Josué los atacó. ¿Sabes por qué? Porque no había tiempo para pensarlo. Porque cuando tú lo piensas, las circunstancias empiezan a condicionar la dirección. El cristiano no se mueve bajo circunstancias, el cristiano se mueve bajo dirección, la dirección de la palabra de Dios. Tú quieres dirección, palabra de Dios, deja la flojera, deja la necedad. Tú, escúchame, tú no puedes ser de las vírgenes sensatas si tienes la lámpara apagada, y la única manera de mantener la lámpara prendida es con la palabra de Dios. Esta es tu victoria. Esta es mi realidad y es tu realidad. No hay nada en tu entorno, no importa los años que hayan pasado, donde la Biblia deje de ser vigente. Todo lo que tú necesitas está aquí. Y la gente va a decir, ¿cómo me va a ayudar leer un libro? No, es que tú no lo entiendes. El libro de la ley, el libro de la palabra de Dios, su santa escritura, despierta en ti todo lo que Él ya puso de antemano para que tú enfrentes todo lo que va a venir y tú lo venzas, porque dice la palabra de Dios que no nos ha venido ninguna tentación que nosotros no podamos vencer, porque Dios, cuando la permite, sabe que tú tienes todo lo que necesitas para vencerla. Pero esta palabra lo activa en ti. Esta palabra lo activa en ti. El que te creó a ti de antemano ya puso en ti todo lo que necesitas, como lo puso en Josué. Puso en Josué todo lo que necesitaba para que conquistara esas tierras. Y Dios lo puso en ti. Dios lo puso en ti. Él ha puesto dones sobre ti. Él ha puesto en ti ministerio. Él te ha llamado y Él te ha asignado. Es mentira que el cristiano no tiene asignación. Todos han sido asignados. Algunos fueron asignados para la guerra, otros fueron asignados para entender los tiempos, otros fueron asignados para la alabanza y la adoración, otros fueron asignados para ensancharse y gobernar, otros fueron asignados para jugar. Todos fueron asignados. Debes salir de la ociosidad, debes salir de la comodidad, debes salir del conformismo y comenzar a decir, si tu palabra dice que me va a dar dirección, entonces yo de esta palabra voy a comer todos los días de mi vida, hasta que tú me manifiestes todo lo que tú quieres que yo haga. Porque yo te voy a decir algo, y termino con esto. Muchos, cuando son niños, le preguntan, ¿qué tú vas a hacer de grande? ¿Y sabes qué dice? Yo voy a ser bombero. Yo voy a ser. Y cuando ya lo son, dicen, yo soy bombero, yo soy abogado, yo soy maestro, yo soy arquitecto, yo soy pastor. Ahora yo quiero decirte algo. Todos tu soy y todos mi soy no son. Si no soy hija de Dios. La forma en que tú te has definido ha sido terrenalmente. Josué dijo que él era el siervo de Dios. ¿Sabes qué dijo Moisés? Moisés no dijo yo soy el profeta, no, soy siervo. Podían ser muchas cosas. Podrían haber sido oficiales de ejército, grandes líderes, y autodefinirse así. Soy siervo, soy siervo, soy siervo, soy siervo. ¿Y sabes por qué? Porque era condición la obediencia. Y nadie puede obedecer si no conoce la dirección. El pueblo de Dios hoy está viviendo en un tiempo de oscuridad porque no ha querido abrir las santas escrituras.
porque no ha querido pedir la revelación del Espíritu Santo. Aquello que Pablo oraba una y otra vez y decía a los Gálatas: he orado para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. Aquellas palabras que él oraba cuando él decía a los corintios, cuando él le decía a los de Tesalónica, a los efesios, y él decía: yo oro para que espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo sea sobre su vida. Yo oro para que sus ojos sean abiertos. ¿Sabes de qué estaba hablando Pablo? Dirección, dirección, dirección. Una y otra vez, dirección. Y yo hoy quiero decirte algo: quien busca dirección tiene un camino próspero. Quien se mueve bajo circunstancias, perecerá en esas circunstancias. Perecerá en esas circunstancias. Tú puedes mirar el mar, pero el mar te va a ahogar. O puedes mirar a Jesús y seguir la orden que él le dijo a Pedro: ven. Simple. Simple. Pedro, ven. Mientras caminó en la dirección, su camino fue prosperado. Cuando miró las circunstancias, se hundió. Y yo quiero decirte, las circunstancias harán que tu camino perezca. La única manera de que tu camino sea prosperado es la dirección de la palabra de Dios. Padre eterno, Rey de gloria, te exaltamos, te glorificamos, agradecemos tu palabra en esta hora y pedimos que esa palabra se guarde en nuestro corazón, Padre amado, para proponerla por obra, mi Cristo de gloria. Que esa palabra dé frutos, Padre, al 100%, que esa palabra nos confronte. Oh Padre, si tiene que entristecernos, que nos entristezca, porque la tristeza que viene de ti, Padre glorioso, produce a la larga gozo y plenitud, Padre eterno. Oh Padre, yo clamo para que tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, penetre, Padre, en nuestros corazones. Corta lo que tengas que cortar para que nuestro corazón sea completamente circuncidado, porque ninguno que no sea circuncidado entrará en Canaán, Padre glorioso. Oh, nuestra tierra prometida, prepara a tu pueblo, porque tú vienes pronto, mi Señor Jesús. Tú vienes por tu iglesia, Padre eterno, pero aquellos que no hayan prosperado caminando, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, no te verán. Oh Padre glorioso, que esta palabra, que es tu palabra, Padre glorioso, se siembre en cada corazón, que enraíce en cada órgano de sus cuerpos y de mi cuerpo, Padre glorioso, para vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.